Me duelen las rodillas cada mañana al levantarme, pero ese domingo las ignoré por completo. Había algo diferente en el aire de León, algo que me hacía sentir más ligero, a pesar de mis 66 años. Quizás era el aroma a café de olla que se colaba desde la cocina de doña Carmen, mi vecina, o tal vez era la ilusión que llevaba días creciendo en mi pecho como una planta que por fin encuentra agua después de una sequía larga. Había decidido visitar a Diego, mi nieto de 8 años. No lo veía desde hacía 3 semanas, y esas 3 semanas se habían sentido como 3 meses en mi calendario de abuelo. Los domingos se habían vuelto eternos sin sus risas llenando mi casa pequeña en la colonia Barrio Blanco, sin sus preguntas sobre todo y nada, sin verlo jugar con los carritos de madera que yo mismo le tallé con estas manos que ahora tiemblan un poco más cada día. La última vez que lo vi, me había dicho con esos ojos brillantes que tanto me recuerdan a los de su papá cuando era niño: «Abuelo Rogelio, ¿cuándo me vas a enseñar a hacer una papalote como la tuya?» Y yo le había prometido que pronto, muy pronto, pero pronto se había convertido en nunca, porque Valeria, mi nuera, siempre encontraba una excusa, que si Diego tenía tarea, que si tenían planes familiares, que si no era buen momento, siempre algo. Pero ese domingo era diferente. Había pasado toda la semana anterior en el taller del señor Hernández, un carpintero que conocí en el mercado de los domingos, aprendiendo a hacer algo especial. Mis manos, curtidas por años de trabajo en la fábrica de calzado, se movían torpemente al principio con las herramientas más delicadas. Pero la paciencia que viene con la edad me ayudó a crear lo que ahora cargaba envuelto en una bolsa de papel café, un caballito de madera pintado de azul y blanco, con una crin hecha de estambre amarillo. No era perfecto. La pintura se había corrido un poco en una pata, y una de las orejas quedó más grande que la otra, pero lo había hecho con mis propias manos, pensando en Diego cada golpe de martillo, cada pasada de lija, cada pincelada. Era mi forma de decirle que lo quería, que pensaba en él, que su abuelo no se había olvidado de sus promesas. Me vestí con mi camisa azul de cuadros, la que María Elena, mi difunta esposa, decía que me hacía ver distinguido. Me peiné hacia atrás mi cabello blanco, ya ralo pero todavía mío, y me eché un poco de la loción que guardo para ocasiones especiales. En el espejo del baño vi a un hombre mayor, con arrugas que contaban historias de risas y tristezas, pero también vi algo más: esperanza. El camión hacia la colonia donde vive Martín, mi hijo, tardó más de lo usual ese domingo. Iba lleno de familias regresando de misa, de niños con sus ropas domingueras ya arrugadas por el juego, de señoras con bolsas del mercado. Yo iba callado, abrazando la bolsa con el regalo, imaginándome la cara de Diego cuando lo viera. ¿Gritaría de emoción? ¿Lo abrazaría? ¿Me diría gracias, abuelo, con esa voz dulce que me derrite el corazón? La casa de Martín está en una privada pequeña, con casas todas iguales pintadas de colores pastel. La suya es la amarilla del final, con un pequeño jardín donde Valeria cultiva rosas que nunca me ha dejado tocar, como si mis manos fueran a contaminarlas. Siempre he pensado que esa casa, aunque bonita, tiene algo frío, no como la nuestra cuando María Elena vivía, donde siempre había música, risas, el aroma del mole hirviendo lentamente los domingos. Caminé lentamente por la banqueta, sintiendo cómo me sudaban las palmas. ¿Por qué estaba nervioso? Era mi propio hijo, mi propio nieto. Pero algo dentro de mí, una vocecita que últimamente hablaba más fuerte, me decía que las cosas habían cambiado desde que María Elena murió hace 2 años. Como si mi lugar en esa familia hubiera muerto con ella. Como si yo fuera ahora un visitante en lugar de ser parte de ellos. Toqué el timbre 2 veces, como siempre. Escuché pasos adentro, voces. Por un momento pensé escuchar la voz aguda de Diego preguntando: «¿Quién es?», pero no estaba seguro. Los pasos se acercaron a la puerta, y mi corazón empezó a latir más fuerte. Apreté la bolsa con el caballito contra mi pecho. La puerta se abrió, y ahí estaba ella, Valeria Ortega, mi nuera desde hace 9 años, pero que me mira como si fuera un extraño desde hace 2. Tenía el cabello recogido en una cola alta. Llevaba una blusa blanca que la hacía ver más joven de sus 32 años. Pero su cara tenía esa expresión que ya conocía bien. La misma que pone cuando llego sin avisar. La misma que pone cuando Diego me abraza demasiado tiempo. La misma que pone cuando Martín y yo hablamos del pasado.
¿Qué quieres, Rogelio? Me dijo, sin abrir completamente la puerta. No me dijo don Rogelio como antes, cuando recién se casó con Martín y trataba de quedar bien conmigo. Tampoco me dijo suegro como a veces me decía en las primeras Navidades. Solo Rogelio, seco, como si fuera un vendedor ambulante. Vine a ver a Diego, le dije, tratando de sonar natural, aunque mi voz salió más débil de lo que quería. Le traje un regalo. Levanté la bolsa para que la viera. Sus ojos, verdes como los de un gato enojado, se fijaron en la bolsa y luego regresaron a mi cara. Por un segundo pensé que iba a sonreír, que me iba a dejar pasar, que me iba a ofrecer un café como antes hacía, pero entonces frunció el ceño, y supe que algo malo iba a pasar. No avisaste que venías, me dijo, y su voz tenía un tono que no me gustó nada. Estamos ocupados, pero es domingo, le respondí sin entender. Yo siempre vengo los domingos. Ya no, me dijo, y esas dos palabras me cayeron como un balde de agua fría. Las cosas han cambiado, Rogelio. Ya no puedes venir cuando se te ocurra. Detrás de ella escuché la voz de Diego. Mami, ¿quién es? Y mi corazón saltó porque reconocí esa vocecita que tanto había extrañado. Nadie importante, le gritó Valeria hacia adentro, sin voltear, sin quitar sus ojos de los míos. Vete a tu cuarto. Nadie importante. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe que hubiera recibido en mi vida. Yo, que cambié pañales de ese niño cuando Martín trabajaba doble turno. Yo, que me quedé despierto con él cuando tenía fiebre y sus papás no sabían qué hacer. Yo, que le enseñé a amarrarse las agujetas, a silbar, a decir, por favor, y, gracias. Nadie importante. Valeria, le dije, y mi voz ya no era débil sino firme, porque la indignación me estaba dando fuerzas. Soy el abuelo de Diego. No soy nadie importante, soy su familia. Ella se rió. Se rió con una risa fría que me heló la sangre. Familia, repitió, como si esa palabra fuera un chiste. ¿Sabes qué, Rogelio? Déjame ser muy clara contigo. Abrió la puerta completamente y salió, cerrándola detrás de ella. Me di cuenta de que no quería que Diego escuchara lo que iba a decir, y eso me asustó más que todo lo que había pasado hasta ese momento. Tú ya no pintas nada aquí, me dijo, y cada palabra era como una piedra que me aventaba. Martín y yo estamos construyendo nuestra propia familia, nuestra propia vida. No necesitamos que vengas aquí recordándonos el pasado, llenando la cabeza de Diego con tus historias viejas. ¿Mis historias viejas? Pregunté, sin poder creer lo que escuchaba. Son la historia de su familia. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene ya no importa? Me dijo, cruzándose de brazos. Lo que importa es hacia dónde va, y nosotros queremos que vaya hacia adelante, no hacia atrás. En ese momento escuché pasos dentro de la casa, pasos pesados que reconocí inmediatamente. Era Martín. Mi corazón se llenó de alivio porque pensé que él iba a arreglar todo este malentendido, que le iba a decir a su esposa que estaba siendo injusta, que yo siempre sería bienvenido en esa casa. La puerta se abrió y ahí estaba mi hijo, Martín Beltrán, de 34 años, con mi misma nariz pero con los ojos de su madre. Llevaba una playera gris y pantalones de mezclilla, y tenía esa barba cerrada que últimamente se dejaba crecer. Me miró por un segundo, y en sus ojos vi algo que me partió el alma. Pena. No alegría de verme, no sorpresa, sino pena, como si mi presencia lo avergonzara. Papá, me dijo, pero no como antes me decía. Antes me decía, papá con cariño, con respeto. Ahora me lo dijo como se le habla a alguien que está causando problemas. Martín, hijo, le dije, esperando que él pusiera las cosas en su lugar. Vine a ver a Diego. Le traje un regalo que hice con mis propias manos. Martín miró a Valeria, y en esa mirada pasó algo que no alcancé a entender pero que me dolió profundamente. Era como si estuvieran hablando sin palabras, como si tuvieran un código secreto del que yo estaba excluido. Papá, me dijo Martín, y su voz sonaba cansada. Tal vez sería mejor que llamaras antes de venir, para ver si es buen momento. ¿Buen momento? Repetí. Soy tu padre, Martín. ¿Desde cuándo necesito permiso para ver a mi nieto? Valeria se acercó a Martín y le puso una mano en el brazo, como reclamando territorio. Dile, le susurró, pero lo suficientemente fuerte para que yo la escuchara. Dile de una vez. Martín bajó la vista al piso, como hacía cuando era niño y había hecho algo malo. Pero ya no era un niño. Era un hombre adulto, casado, padre de familia.
y yo ya no era el papá que podía arreglar todos sus problemas con un abrazo y unas palabras tranquilizadoras. Papá, me dijo sin levantar la vista, creemos que sería mejor, creemos que deberías venir menos seguido. Diego está creciendo, tiene sus actividades, sus amigos, y nosotros necesitamos nuestro espacio, como si yo fuera un intruso en lugar de ser su padre, como si los años que pasé criándolo, trabajando doble turno para darle todo lo que necesitaba, quedándome despierto cuando se enfermaba, enseñándole a manejar bicicleta, no significaran nada. ¿Nuestro espacio?, pregunté, y mi voz empezó a quebrarse. Martín, ¿te estás escuchando? Soy tu padre, y yo soy su esposo, intervino Valeria, señalándose a sí misma y luego a Martín, y el padre de su hijo, y tenemos derecho a decidir qué es lo mejor para nuestra familia, otra vez esa palabra, pero ahora usada para excluirme en lugar de incluirme. Diego apareció en la ventana de la sala, con su carita pegada al vidrio. Me vio y sonrió, esa sonrisa que siempre lograba alegrarme el día más triste. Levantó su manita y me saludó. Yo le devolví el saludo, y por un momento fue como si nada hubiera cambiado, como si todo fuera como antes. Pero Valeria siguió mi mirada, vio a Diego en la ventana, y inmediatamente le gritó, «Diego, aléjate de ahí, ve a tu cuarto». La carita de mi nieto desapareció de la ventana, confundida y triste, y algo dentro de mí se rompió completamente. «Por favor», les dije, y ya no me importó que mi voz sonara suplicante. «Es mi nieto, es todo lo que tengo. Tienes tu vida», me dijo Valeria con una frialdad que me cortó como cuchillo. «Tienes tus amigos, tus actividades. No necesitas venir aquí cada domingo a recordarnos que María Elena ya no está». Y ahí estaba, la verdad desnuda, cruel, sin maquillaje. No era solo que no me quisieran ahí, era que mi presencia les recordaba a María Elena, mi esposa, la mujer que había sido el corazón de nuestra familia, la mujer que sabía cómo hacer que todos nos sintiéramos queridos, importantes, necesarios, la mujer que había muerto hace 2 años llevándose consigo el pegamento que nos mantenía unidos. María Elena era mi esposa, les dije, pero también era la abuela de Diego, también era parte de esta familia. Era, repitió Valeria, enfatizando la palabra como si fuera un martillo, pero ya no está. Y tú tampoco necesitas estar aquí recordándonos constantemente lo que perdimos. Martín seguía sin levantar la vista, como un niño castigado. Mi propio hijo, el hombre que yo había criado para ser fuerte, para defender lo que era correcto, estaba ahí parado como un cobarde mientras su esposa me destrozaba con palabras. Martín, le dije una vez más, mírame, lentamente, muy lentamente. Levantó la vista, y en sus ojos vi algo que me partió el corazón. Alivio. Alivio de que alguien más estuviera diciendo lo que él no se atrevía a decir. Alivio de que su esposa fuera la mala del cuento para que él no tuviera que serlo. Lo siento, papá, me dijo, pero su disculpa sonaba vacía, como las monedas falsas que a veces te dan de cambio en el mercado. Pero Valeria tiene razón. Necesitamos nuestro espacio. Apreté la bolsa con el caballito de madera contra mi pecho. Todo el trabajo, todo el amor, toda la ilusión que había puesto en ese regalo ahora se sentía como una burla, como un chiste cruel que me había jugado a mí mismo. Me quedé ahí parado por unos segundos que se sintieron como horas, mirando a mi hijo que no podía sostenerme la mirada, escuchando las palabras de Valeria resonando en mis oídos como campanas de funeral. El sol de la tarde me daba en la espalda, pero yo me sentía frío por dentro, como si hubiera caído en un pozo de agua helada. Está bien, les dije finalmente, y mi voz salió más tranquila de lo que me sentía por dentro. Entiendo, pero no entendía nada. No entendía cómo mi propio hijo podía quedarse callado mientras su esposa me trataba como si fuera un estorbo. No entendía cómo Diego, mi nieto, podía convertirse en algo que tenía que pedir prestado en lugar de algo que era mío por derecho de sangre y de amor. No entendía cómo 2 años sin María Elena habían bastado para que me convirtiera en un extraño en mi propia familia. «Papá», empezó a decir Martín, pero yo levanté la mano para detenerlo. «No», le dije. Ya dijeron todo lo que tenían que decir. Valeria me miró con esos ojos verdes que ahora me parecían de hielo, en lugar de jade. «Me da gusto que lo entiendas, Rogelio. Sabía que eras razonable. Razonable.
Otra palabra que sonaba bonita, pero que sabía amarga en mi boca. Ser razonable significaba aceptar que me quitaran a mi nieto. Ser razonable significaba no hacer escándalo, no gritar, no exigir mis derechos como abuelo. Ser razonable significaba irme callado y no volver hasta que ellos decidieran que era conveniente. «¿Le puedes dar esto a Diego?», les dije, extendiendo la bolsa con el caballito de madera. Lo hice para él. Valeria miró la bolsa como si fuera algo contaminado. «¿Qué es?» «Un caballito de madera», respondí. Le prometí que le iba a hacer uno. Se lo prometí hace 3 semanas. Martín se acercó y tomó la bolsa, pero no la abrió. La sostuvo con cuidado, como si supiera el trabajo que me había costado hacer lo que había adentro. «Se lo daré», me dijo, pero en su voz había algo raro, como si no estuviera seguro de cumplir esa promesa. «Y dile», empecé a decir, pero me detuve. ¿Qué le podía decir? ¿Que su abuelo lo amaba pero que no podía venir a verlo? ¿Que había algo malo en él que hacía que su familia no lo quisiera cerca? ¿Que las promesas de los abuelos a veces se rompían, no porque ellos quisieran, sino porque otros decidían romperlas? «Dile que lo quiero», terminé de decir, y esas palabras me salieron del alma. Valeria suspiró, como si hasta eso fuera una molestia para ella. «Está bien, se lo diremos». Me di la vuelta para irme, pero entonces escuché algo que me hizo detenerme. Era la voz de Diego, gritando desde adentro de la casa. «Mami, quiero ver al abuelo Rogelio». Vi que estaba aquí. Mi corazón saltó. Mi nieto me había visto, me había reconocido, quería verme, pero antes de que pudiera voltearme, Valeria ya estaba gritando hacia adentro. «Diego, ya te dije que te fueras a tu cuarto, obedece». «Pero es mi abuelo», gritó Diego, y en su vocecita había una desesperación que me partió en pedazos. «Quiero darle un abrazo». Valeria entró a la casa como huracán, y escuché sus pasos pesados subiendo las escaleras. Escuché su voz regañando a Diego, diciéndole que fuera a su cuarto, que se quedara ahí hasta que ella fuera por él. Escuché la puerta de un cuarto cerrándose fuerte, y luego silencio. Martín y yo nos quedamos solos en la entrada. Él seguía sosteniendo la bolsa con el regalo, mirándola como si fuera un acertijo que no podía resolver. «Papá», me dijo en voz baja, «no es que no te queramos aquí». «Entonces, ¿qué es, Martín?», le pregunté, volteando a verlo. «Explícame, porque yo no entiendo nada». Él se pasó una mano por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. «Es complicado, papá». «¿Complicado?», repetí. «Soy tu padre y soy el abuelo de Diego. ¿Qué tiene de complicado eso?». Martín miró hacia la puerta de la casa, como si tuviera miedo de que Valeria lo escuchara. Luego me miró a mí, y por un momento vi al niño que había sido, al muchacho que corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo, al joven que me había presentado a Valeria con tanto orgullo. «Desde que murió mamá», me dijo muy bajito, tú has cambiado, papá». «¿Cómo he cambiado?», pregunté, aunque parte de mí tenía miedo de la respuesta. «Estás muy solo», me dijo, y esas palabras me dolieron porque eran ciertas. «Y cuando vienes aquí, es como si quisieras que todo fuera como antes. Hablas de mamá todo el tiempo. Le cuentas a Diego historias de cuando yo era niño, como si el presente no existiera. ¿Y eso está mal?», pregunté. «¿Está mal recordar a tu madre? ¿Está mal que Diego conozca su historia?». «No está mal», me dijo Martín. «Pero es pesado, papá. Valeria siente que cada vez que vienes, la casa se llena de fantasmas». «Fantasmas». María Elena, mi esposa de 40 años, la mujer que había criado a Martín con todo el amor del mundo, ahora era un fantasma molesto para su nuera. «Tu madre no es un fantasma», le dije, y mi voz sonó más dura de lo que quería. Era una persona real, que los amó a todos, incluyendo a Valeria. «Lo sé, papá», me dijo Martín, «pero mamá ya no está, y nosotros tenemos que seguir viviendo». «¿Y yo qué? ¿Yo no tengo que seguir viviendo?». Martín no respondió inmediatamente. Se quedó ahí, sosteniendo la bolsa, mirando el piso, como si la respuesta estuviera escrita en las baldosas de la entrada. «Claro que tienes que seguir viviendo», me dijo finalmente, «pero tal vez sería bueno que encontraras tu propia manera de hacerlo, sin necesitar tanto de nosotros, sin necesitar tanto de nosotros». Mi propio hijo me estaba diciendo que yo era una carga, que mi necesidad de estar con mi familia era un problema que había que resolver. «Martín», le dije,
Cuando tú eras niño y tenías pesadillas, yo te decía que encontraras tu propia manera de dormir tranquilo. Cuando no podías con las matemáticas en la secundaria, te dije que resolvieras tus problemas sin necesitar tanto de mí. Sus ojos se llenaron de agua, pero no lloró. Martín nunca había sido llorón, ni de niño ni de adulto. Es diferente, papá, me dijo. Yo era un niño, tú eres un adulto. Soy un adulto que perdió a su esposa, le respondí. Soy un adulto que se queda solo en una casa que huele a recuerdos. Soy un adulto que pensaba que su familia lo iba a ayudar a seguir adelante, no que lo iba a echar. En ese momento, Valeria bajó las escaleras. Se acercó a nosotros con cara de pocos amigos, como si hubiéramos estado tramando algo malo. ¿Todavía están aquí?, nos preguntó, pero mirándome especialmente a mí. Diego ya está en su cuarto, calmado. No necesita más drama. Drama. Que su abuelo la visitara era drama para ella. Valeria, le dije, cuando tú y Martín se casaron, yo te recibí en esta familia con los brazos abiertos. Nunca te hice sentir mal. Nunca me metí en su matrimonio. Nunca les causé problemas. Lo sé, me dijo, pero sin sonar agradecida. Y te lo agradezco. Pero eso fue antes. ¿Antes de qué? Antes de que te volvieras tan necesitado, me dijo. Y esa palabra me cayó como una bofetada. Antes de que cada domingo fuera una obligación en lugar de una visita agradable. Necesitado. Como si querer ver a mi nieto fuera una enfermedad. Como si amar a mi familia fuera algo de lo que tuviera que avergonzarme. No sabía que mi amor era una obligación, le dije, y ya no traté de ocultar la amargura en mi voz. No es tu amor, me dijo Valeria, es tu dependencia. Es la manera como nos haces sentir culpables cuando no podemos darte toda la atención que necesitas. Es como si quisieras que compensáramos la ausencia de María Elena, y eso no es justo para nosotros. Ahí estaba de nuevo el nombre de mi esposa, pero ahora usado como un arma en mi contra, como si amar su memoria fuera un crimen, como si extrañarla fuera una falta. María Elena era mi esposa, pero también era la abuela de Diego, les dije. También era parte de su vida, no solo de la mía. Diego apenas la recuerda, me dijo Valeria con una crueldad que no esperaba. Tenía 6 años cuando murió. Para él, nosotros somos su familia real, su presente. No necesita vivir en el pasado. El pasado es lo que nos hizo ser quienes somos, le respondí. Sin pasado no hay raíces, no hay identidad. Sin presente no hay futuro, me replicó Valeria. Y nosotros queremos que Diego mire hacia adelante, no hacia atrás. Martín seguía callado, como un espectador en un partido de tenis, moviendo la cabeza de un lado a otro mientras Valeria y yo intercambiábamos palabras que dolían más que golpes. Está bien, les dije finalmente. Entendí el mensaje. Papá, me dijo Martín, no tiene que ser para siempre. Solo, dale tiempo a las cosas. Deja que encontremos un equilibrio, como si el amor fuera algo que se pudiera medir en una balanza. Como si los abuelos fueran ingredientes que se podían dosificar según la receta de cada familia. ¿Cuánto tiempo?, les pregunté. ¿1 mes? ¿6 meses? ¿Hasta que Diego crezca tanto que ya no me recuerde? El tiempo que sea necesario, me dijo Valeria, y su tono era final, como el martillo de un juez. Me di la vuelta para irme, pero entonces escuché algo que me hizo voltear una vez más. Era la voz de Diego, gritando desde la ventana de su cuarto. «Abuelo Rogelio, no te vayas». Levanté la vista y ahí estaba mi nieto, con su carita pegada al vidrio, con las manitas puestas en la ventana. Tenía los ojos llorosos y movía la boca como diciendo, «No te vayas, no te vayas». «Diego», le grité, «te amo, mi niño. Nunca lo olvides». Valeria corrió hacia la casa. «Martín, ven acá, ayúdame con Diego». Pero yo seguía ahí, mirando a mi nieto, grabándome su carita en la memoria como si fuera la última vez que la fuera a ver. Y tal vez sí era la última vez por mucho tiempo. «Te amo, abuelo», me gritó Diego desde la ventana, y esas palabras llegaron a mi corazón como rayos de sol en una tormenta. «Y yo a ti, mi cielo, siempre», le grité de vuelta. Valeria desapareció adentro de la casa, seguramente subiendo las escaleras para alejar a Diego de la ventana. Martín se quedó conmigo unos segundos más. «Papá», me dijo, «en serio lo siento. No queríamos que fuera así». «¿Cómo querían que fuera?», le pregunté. No me respondió. Solo me dio un abrazo rápido, incómodo,
como los abrazos que se dan en los velorios entre personas que no se conocen bien. Te llamamos, me dijo. Pero los dos sabíamos que esa era una mentira piadosa. Me fui caminando por la banqueta, sintiendo el peso de mis 66 años en cada paso. El sol se estaba ocultando, y las sombras de las casas se hacían más largas. Algunas familias estaban en sus jardines, aprovechando la tarde del domingo. Veía a los abuelos jugando con sus nietos, ayudándolos con las bicicletas, empujándolos en los columpios que tenían en sus patios. Y yo iba solo, con las manos vacías, sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en una tarde. El camión de regreso a mi casa iba casi vacío. Solo quedábamos un señor que se había quedado dormido con un sombrero sobre la cara, una muchacha joven que hablaba por teléfono en voz baja, y yo. Me senté hasta atrás, junto a la ventana, viendo pasar las calles de León, mientras el sol se hundía detrás de los cerros como una moneda de oro cayendo en una alcancía. No podía quitarme de la cabeza la imagen de Diego en la ventana, gritándome que me amaba. Sus palabras habían sido como medicina para mi alma herida, pero al mismo tiempo me habían abierto una herida nueva, porque ahora sabía que él me quería tanto como yo a él, y eso hacía todo más difícil. Si Diego no me hubiera demostrado su amor, tal vez hubiera sido más fácil aceptar que era mejor alejarme. Pero sabiendo que él también sufría con mi ausencia, ¿cómo podía simplemente rendirme? Cuando llegué a mi casa en la colonia Barrio Blanco, ya había oscurecido. La casa se veía más pequeña y más sola que nunca. Era una casa modesta, de 2 recámaras, con un patio chico donde María Elena había tenido sus plantas. Ahora el patio estaba medio abandonado. Algunas plantas habían sobrevivido a mi descuido, pero otras se habían secado, y las macetas vacías me recordaban todo lo que había perdido. Abrí la puerta y el silencio me recibió como un abrazo frío. En la sala estaban las fotos de la familia. Martín de bebé, Martín de niño, Martín el día de su graduación, Martín el día de su boda, Diego recién nacido, Diego en su primer cumpleaños, Diego aprendiendo a caminar. Y en el centro de todas esas fotos, la de María Elena y yo el día de nuestra boda, hace 42 años. Ella con su vestido blanco sencillo pero elegante, yo con mi traje azul marino que había rentado para la ocasión, los dos sonriendo como si el mundo fuera nuestro. Me senté en mi sillón favorito, el que está frente a la televisión, y por primera vez en todo el día me permití llorar. Lloré por María Elena, que había muerto sin ver crecer completamente a Diego. Lloré por Martín, que se había convertido en un extraño que tenía miedo de defenderme frente a su esposa. Lloré por Diego, que me gritaba su amor desde una ventana pero que estaba siendo alejado de mí, como si yo fuera peligroso. Y lloré por mí, por el viejo tonto que pensaba que el amor era suficiente para mantener unida a una familia. El teléfono sonó. Mi corazón saltó pensando que tal vez era Martín, que había recapacitado, que me iba a pedir disculpas, que me iba a decir que todo había sido un malentendido. Corrí a contestar con más energía de la que había tenido en todo el día. Bueno, Rogelio, ¿cómo estás, compadre? Era la voz de Aurelio Mendoza, mi amigo desde hace 20 años, desde que trabajábamos juntos en la fábrica de calzado. Ah, eres tú, Aurelio, le dije, tratando de ocultar la desilusión en mi voz. ¿Esperabas a alguien más? Me preguntó. Oye, te hablo porque ayer te vi en el mercado comprando estambre, y me dio curiosidad. ¿Qué estás haciendo? ¿Te metiste a tejer? Me reí a pesar de todo. Aurelio siempre había tenido la habilidad de hacerme sonreír, incluso en los peores momentos. No, compadre. Era para la crin de un caballito de madera que le hice a Diego. ¿Un caballito de madera? Órale. No sabía que fueras carpintero. No soy, le dije, pero quería darle algo hecho por mí. Algo especial. ¿Y qué tal? ¿Le gustó? La pregunta de Aurelio me cayó como un puñetazo en el estómago. No sé, le respondí honestamente. No lo pudo ver. ¿Cómo que no lo pudo ver? ¿No fuiste a visitarlo? Y entonces le conté todo. Le conté de la cara de Valeria cuando abrió la puerta, de las palabras crueles que me había dicho, del silencio cobarde de Martín, de Diego gritándome desde la ventana. Aurelio me escuchó sin interrumpir, como buen amigo que era. Hijo de la tiznada, me dijo cuando terminé de contar. ¿En serio tu nuera te dijo eso? En serio, le confirmé. ¿Y Martín no te defendió? Martín está casado, compadre.
Y parece que su esposa toma las decisiones importantes. Aurelio se quedó callado por un momento. Luego suspiró como suspiraba cuando algo lo preocupaba mucho. Oye, Rogelios, me dijo, no me meto en asuntos de familia, pero ¿tú crees que tal vez, de alguna manera, ellos tengan un poquito de razón? ¿Cómo? Le pregunté, sin poder creer que mi mejor amigo estuviera del lado de Valeria. No me malentiendas, se apresuró a aclarar. Lo que te hicieron está mal, pero ¿tú no crees que tal vez has estado yendo mucho a su casa? ¿Tal vez esperando mucho de ellos? Su pregunta me dolió porque no la esperaba de él. Aurelio había sido mi amigo en las buenas y en las malas. Había estado conmigo cuando murió María Elena. Me había acompañado al velorio. Me había ayudado con los trámites. ¿Por qué ahora parecía estar cuestionándome? Aurelio, le dije, es mi nieto, es mi familia. Lo sé, compadre, lo sé. Pero también entiendo que las familias jóvenes necesitan su espacio. Cuando nuestros hijos eran chicos, nuestros padres no estaban tan involucrados como nosotros queremos estar con nuestros nietos. Nuestros padres trabajaban de sol a sol, le recordé. No tenían tiempo de estar involucrados. Nosotros tuvimos más suerte. Pudimos jubilarnos, pudimos ver crecer a nuestros nietos. Sí, pero tal vez esa suerte se convirtió en una maldición, me dijo Aurelio, y esas palabras me golpearon fuerte. Tal vez tener tanto tiempo libre nos hizo pensar que teníamos derecho a más de lo que realmente tenemos derecho. ¿Tú también crees que no tengo derecho a ver a mi nieto? Le pregunté, y mi voz salió más dura de lo que quería. Claro que tienes derecho, me respondió rápido, pero tal vez la manera como lo estás ejerciendo no es la correcta. Me quedé callado, procesando las palabras de mi amigo. Parte de mí estaba enojado con él por no apoyarme completamente, pero otra parte de mí, una parte pequeña pero molesta, se preguntaba si tal vez tenía razón. ¿Qué estás tratando de decirme, Aurelio?, le pregunté. Te estoy tratando de decir que tal vez deberías pensar en esto de una manera diferente. En lugar de pelear por tus derechos, tal vez podrías pensar en qué es lo mejor para Diego. Y tal vez lo mejor para Diego es tener paz en su casa, aunque eso signifique que tú tengas que sacrificar un poco de tiempo con él. ¿Un poco?, le pregunté. Aurelio, me dijeron que no fuera más. No me dijeron que fuera menos. Me dijeron que no fuera. Eso sí está mal, admitió. Pero tal vez si tú cambias tu actitud, si demuestras que respetas sus decisiones como padres, tal vez con el tiempo las cosas mejoren. Y mientras tanto, ¿qué hago? ¿Me quedo en mi casa esperando a que ellos decidan que ya es hora de que vea a mi nieto? Mientras tanto vives tu vida, compadre. Tienes 66 años, no 90. Todavía puedes hacer muchas cosas. Viajar, conocer gente nueva, aprender algo diferente. ¿Con qué dinero viajo, Aurelio? ¿Con mi pensión de la fábrica? No tiene que ser viajes caros, me dijo. Puedes conocer lugares cerca de León, puedes apuntarte a alguna clase en el centro comunitario, puedes hacer ejercicio, cuidar tu salud. Suenas como Valeria, le dije, y inmediatamente me arrepentí porque Aurelio no merecía esa comparación. Sueno como tu amigo que no quiere verte destruirte por algo que tal vez se puede arreglar con tiempo y paciencia, me respondió, sin enojarse por mi comentario cruel. Después de colgar con Aurelio me quedé pensando en sus palabras. ¿Tenía razón? ¿Era yo demasiado necesitado, demasiado dependiente de mi familia? ¿O simplemente era un abuelo que amaba a su nieto y no entendía por qué eso se había convertido en un problema? Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado en la cama que había compartido con María Elena por tantos años, mirando el techo, dándole vueltas a todo lo que había pasado. A las 2 de la madrugada, me levanté y fui a la cocina a hacerme un té de manzanilla, como María Elena me había enseñado cuando no podía dormir. Mientras esperaba que hirviera el agua, vi por la ventana de la cocina. La luna estaba llena y alumbraba el patio, donde las plantas de María Elena seguían luchando por sobrevivir sin sus cuidados. Una idea empezó a formarse en mi cabeza, una idea loca, tal vez, pero una idea al fin. Al día siguiente, lunes por la mañana, fui al centro de León y busqué una papelería. Compré papel bonito, de esos que usan para invitaciones, y un sobre elegante. Luego fui a un café internet y le pedí al muchacho que trabajaba ahí que me ayudara a escribir una carta en computadora, porque mi letra ya no era tan buena como antes. La carta decía: Queridos Martín, Valeria y Diego,
Después de pensar mucho en todo lo que pasó ayer domingo, he decidido que tienen razón. He sido demasiado insistente, demasiado necesitado. No me di cuenta de que mi dolor por perder a María Elena me estaba haciendo olvidar que ustedes también tienen derecho a vivir su vida sin presiones. Por eso he decidido darles el espacio que necesitan. No voy a ir a visitarlos sin invitación. No voy a llamar cada 2 días para saber de Diego. Voy a respetar que ustedes son una familia independiente que sabe tomar sus propias decisiones. Esto no significa que deje de amar a Diego o a ustedes. Significa que voy a demostrar ese amor de una manera diferente, respetando su autonomía. Diego, si algún día lees esta carta, quiero que sepas que tu abuelo Rogelio te ama más que a nada en el mundo. El caballito de madera que te hice está esperándote cuando tú quieras recibirlo. Y yo también voy a estar esperándote, pero sin presionar, sin exigir, solo con amor. Martín, tú sigues siendo mi hijo, y siempre lo serás. Te deseo toda la felicidad del mundo, y espero que algún día puedas perdonar a tu papá por no haber entendido antes lo que necesitabas. Valeria, gracias por cuidar también a mi hijo y a mi nieto. Sé que los amas y que todo lo que haces es por el bien de ellos. Te pido disculpas si alguna vez te hice sentir incómoda en tu propia casa. Los quiero a todos. Siempre. Rogelio Beltrán. Le pedí al muchacho que imprimiera la carta en papel normal. La copié a mano en el papel bonito que había comprado. La metí en el sobre elegante. Y esa misma tarde fui a la casa de Martín. Pero no toqué el timbre. Solo dejé la carta debajo de la puerta y me fui. Durante la siguiente semana no supe nada de ellos. No llamaron. No fueron a visitarme. No hubo ninguna respuesta a mi carta. Pero yo no llamé tampoco. Había prometido darles espacio, y lo iba a cumplir aunque me doliera. En lugar de ir a su casa el domingo siguiente, fui solo al parque metropolitano. Caminé entre los árboles, me senté en una banca a ver a las familias jugando. Compré una nieve de limón en un carrito. Traté de convencerme de que estaba bien, de que estaba haciendo lo correcto, pero por las noches, cuando llegaba a mi casa vacía y callada, me preguntaba si no había cometido el error más grande de mi vida, si en lugar de luchar por mi lugar en la familia, lo había regalado, si Diego estaba preguntándose por qué su abuelo había desaparecido de repente de su vida. El viernes de esa semana, doña Carmen, mi vecina, me tocó la puerta. Rogelio, me dijo cuando abrí, ¿está todo bien? Hace días que no te veo, y cuando te veo te ves muy triste. Doña Carmen tenía 70 años, era viuda como yo, y siempre había sido muy observadora. Sus hijos vivían en Estados Unidos y solo la visitaban en Navidad, así que ella entendía la soledad mejor que nadie. Estoy bien, doña Carmen, le mentí, solo un poco cansado. ¿Cansado de qué? Si ya no trabajas, me dijo con esa franqueza que solo los viejos se pueden permitir. Y además, hace mucho que no veo a tu nieto por aquí. Antes venía todos los domingos, ahora ya no viene. Le dije, ¿por qué no? Y no sé por qué. Tal vez porque necesitaba hablar con alguien que no fuera Aurelio. Le conté todo a doña Carmen. Ella me escuchó mientras tomábamos café en mi cocina, asintiendo de vez en cuando, frunciendo el ceño cuando le conté las palabras de Valeria. «Ay, Rogelio», me dijo cuando terminé. ¿Sabes qué pienso? ¿Qué piensa, doña Carmen? Pienso que esa muchacha está celosa. ¿Celosa? ¿De qué? Celosa del amor que Diego te tiene. Celosa de la historia que tú representas. Celosa de que tú y María Elena hayan tenido 40 años de matrimonio cuando ella apenas lleva 9 con Martín. Las palabras de doña Carmen me cayeron como un rayo. No había pensado en eso. ¿Era posible que Valeria estuviera celosa de mí? Pero yo nunca he competido con ella, le dije. Nunca he tratado de tomar su lugar como figura materna de Diego. No tienes que hacerlo conscientemente, me dijo doña Carmen. A veces simplemente tu existencia es una competencia para una mujer insegura. ¿Usted cree que Valeria es insegura? Creo que es joven y que todavía está tratando de encontrar su lugar en una familia que existía antes que ella llegara. Y tu presencia, especialmente después de la muerte de María Elena, le recuerda que ella no es la única mujer importante en la vida de su esposo y su hijo. Por primera vez en 2 semanas, algo dentro de mi pecho se aflojó un poco. No porque las palabras de doña Carmen justificaran lo que me habían hecho, sino porque me daban una explicación que tenía sentido. Una explicación que no era,
Estás loco, eres demasiado necesitado, eres un problema. ¿Y qué hago con eso? Le pregunté. Por lo pronto, nada, me dijo doña Carmen. Esperas. Dejaste que supieran que estás dispuesto a respetar sus límites. Ahora es turno de ellos de demostrar si realmente te quieren en sus vidas o no. Esa noche dormí un poco mejor, no porque los problemas se hubieran resuelto, sino porque al menos tenía una perspectiva diferente de lo que estaba pasando. Ya no era solo el viejo loco que no entendía las señales. Era un abuelo que se había encontrado en medio de dinámicas familiares más complicadas de lo que había pensado. 3 semanas pasaron sin ninguna noticia de mi familia. 3 semanas en las que cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón saltaba esperando que fuera Martín o, ¿por qué no soñar?, hasta Diego diciéndome que me extrañaba, pero nunca era nadie de ellos. Era Aurelio preguntándome cómo estaba, o doña Carmen invitándome a desayunar, o alguna de esas grabaciones que llaman para ofrecerte tarjetas de crédito. Había cumplido mi palabra. No había ido a su casa, no había llamado, no había aparecido de sorpresa en ningún lugar donde pudiera encontrarlos. Respetaba su espacio como había prometido, pero eso no significaba que fuera fácil. Cada domingo me despertaba con la rutina automática de siempre. Pensar qué le podía llevar a Diego, qué historias le iba a contar, cómo iba a pasar la tarde con él, y luego recordaba que ya no había domingos con Diego, al menos por ahora. Para no volverme loco, había empezado a seguir algunos de los consejos que me habían dado. Los martes y jueves iba a caminar al parque metropolitano, no porque me gustara especialmente, sino porque necesitaba salir de la casa y hacer algo con mis días. Los sábados por la mañana había empezado a ir al mercado de pulgas, no a comprar nada en particular, solo a caminar entre los puestos, a ver las antigüedades, a platicar con los vendedores. Fue en una de esas caminatas por el mercado que me encontré con Esperanza Morales, una señora que había conocido años atrás cuando trabajaba en la fábrica. Esperanza era la hermana de uno de mis compañeros, y siempre había sido muy platicadora. Tenía mi edad, era viuda también, y cuando me vio entre los puestos de libros usados, se acercó con esa sonrisa que la caracterizaba. «Rogelio Beltrán», me gritó desde lejos. «¡Qué milagro encontrarte aquí!». «Hola, Esperanza», le dije, genuinamente contento de ver una cara conocida. «¿Cómo has estado?». «Aquí ando, echándole ganas», me dijo. «Pero tú te ves diferente, más flaco, más, ¿cómo le diré?, más apagado». Esperanza nunca se había caracterizado por su tacto, pero su honestidad brutal a veces era refrescante. Han sido meses difíciles, le admití. «¿Por María Elena?», me preguntó con esa delicadeza que usamos los viejos para hablar de los muertos. «Sí», me enteré cuando pasó. «Qué tristeza tan grande, Rogelio. Era una mujer muy buena». «Sí, era muy buena», le dije. Y por primera vez en semanas pude hablar de María Elena sin sentir que se me desgarraba el pecho. Pero no es solo por ella, también por problemas con la familia. ¿Problemas con Martín?, me preguntó frunciendo el ceño. Pero si ese muchacho siempre fue un santo, tan respetuoso, tan educado, Martín sigue siendo bueno, le expliqué. Son situaciones complicadas. Esperanza me miró con esos ojos grises que parecían ver más de lo que uno quería mostrar. «¿Te invito a un café?», me dijo. «Aquí cerca hay un lugar donde hacen muy buenos tamales de dulce». Fuimos a una fonda pequeña que estaba a 2 cuadras del mercado. Se llamaba El Rincón de Lupita, y tenía esas mesas de plástico y manteles de cuadros que me recordaban a los lugares donde María Elena y yo íbamos a cenar cuando éramos jóvenes, y no teníamos mucho dinero. Entre café y tamales de dulce, le conté a Esperanza todo lo que había pasado. Ella me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, haciendo gestos de desaprobación cuando le conté las palabras más duras de Valeria. «Uain, Rogelio», me dijo cuando terminé de hablar. «¿Qué situación tan fea te tocó vivir? ¿Tú qué opinas?», le pregunté. «¿Crees que hice mal en escribir esa carta? ¿Crees que debería haber peleado más por mi derecho a ver a Diego?». Esperanza se quedó pensando un momento, revolviéndole al café aunque ya no tenía azúcar que disolver. «¿Sabes qué creo?», me dijo finalmente. «Creo que hiciste lo correcto, pero por las razones equivocadas». «¿Cómo?». «Hiciste lo correcto porque tu nieto necesita paz en su casa más de lo que necesita verte cada domingo. Pero lo hiciste por las razones equivocadas, porque lo hiciste para que ellos te volvieran a querer,
No porque realmente creyeras que era lo mejor para Diego. Sus palabras me cayeron como un baldazo de agua fría porque tenían mucha verdad. ¿Crees que todavía estoy siendo egoísta? Le pregunté. Creo que estás siendo humano, me dijo Esperanza. Los abuelos queremos a nuestros nietos con una desesperación que a veces asusta. Pero también creo que tal vez es hora de que pienses en qué tipo de abuelo quieres ser para Diego a largo plazo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que puedes ser el abuelo que pelea con los papás y que hace que el niño viva en medio de tensiones familiares. O puedes ser el abuelo que, cuando finalmente pueda estar con su nieto otra vez, sea un refugio de paz y de amor, pero no puedes ser los dos. Esas palabras se me quedaron grabadas durante los siguientes días. ¿Qué tipo de abuelo quería ser? ¿El que tenía razón o el que hacía lo correcto para Diego? El miércoles de esa tercera semana pasó algo inesperado. Estaba regando las plantas del patio, tratando de rescatar algunas de las que María Elena había cuidado con tanto amor, cuando escuché que alguien tocaba a la puerta. Cuando abrí, no podía creer lo que veían mis ojos. Ahí estaba Diego, parado en mi puerta, con su mochila de la escuela en la espalda y cara de estar haciendo algo que sabía que no debía hacer. «Diego», le dije, y mi voz salió como un grito ahogado. «Niño, ¿qué haces aquí?» «Vine a verte, abuelo», me dijo, y sus ojitos tenían esa determinación que a veces tienen los niños cuando han tomado una decisión importante. «Te extraño mucho». Me puse en cuclillas para estar a su altura, y lo abracé con toda la fuerza de mis 66 años. Olía a jabón de la escuela y a ese aroma particular que tienen los niños cuando han estado jugando en el recreo. «Yo también te extraño, mi cielo», le dije, sintiendo que los ojos se me llenaban de lágrimas. «Pero dime, ¿cómo llegaste hasta acá? ¿Saben tus papás dónde estás?» Diego bajó la vista al piso, y inmediatamente supe que había hecho algo que no debía. «Me salí de la escuela después del recreo», me dijo en voz bajita. Le dije a la maestra que me dolía la panza y que mi mamá venía por mí. Pero en lugar de esperar a mi mamá, me vine caminando hasta acá. Mi corazón se llenó de alegría y de terror al mismo tiempo. Alegría porque mi nieto me había buscado, porque había arriesgado un regaño con tal de verme. Terror porque sabía que cuando Valeria se enterara de esto, la situación iba a empeorar muchísimo. «Diego», le dije, tratando de sonar tranquilo aunque por dentro era un manojo de nervios. «¿Tú sabes dónde queda mi casa desde tu escuela?» «Sí», me dijo con orgullo. «Me acuerdo de cuando me traías aquí antes. Está cerquita de la panadería donde comprábamos las conchas». Era cierto. Su escuela estaba a solo 6 cuadras de mi casa, pero 6 cuadras para un niño de 8 años, solo, sin avisar a nadie, eran una eternidad de peligros posibles. «Mi amor», le dije, «¿no te daba miedo venir solo?» «Un poquito», admitió, «pero quería verte. ¿Por qué ya no vienes a mi casa, abuelo? ¿Ya no me quieres?» Esa pregunta me partió el alma. Me senté en el escalón de la entrada y lo puse en mis piernas, como hacía cuando era más chiquito. «Diego», le dije, «escúchame muy bien. Yo te amo más que a nada en este mundo. Eso nunca va a cambiar, ¿me entiendes?» «Entonces, ¿por qué no vienes?», me preguntó, y en su vocecita había una tristeza que no debería existir en un niño de su edad. «Porque a veces los adultos tenemos problemas difíciles de explicar», le dije. «Pero eso no significa que dejemos de querernos». «¿Es por mi mamá?», me preguntó, y la pregunta me sorprendió, porque significaba que Diego había escuchado más de lo que sus papás creían. «¿Tú qué escuchaste, mi amor?» «Escuché a mi mamá diciéndole a mi papá que tú la ponías nerviosa», me dijo Diego, «y escuché a mi papá decir que tal vez era mejor que no vinieras tan seguido». Mi corazón se rompió al darme cuenta de que Diego había estado cargando con esa información él solo, sin entender completamente qué significaba, pero sabiendo que algo estaba mal. «Diego», le dije, «¿sabes qué? Los adultos a veces nos equivocamos, y cuando nos equivocamos, tenemos que arreglar nuestros errores poco a poco». «¿Tú te equivocaste?», me preguntó. «Tal vez un poquito», le admití, «pero tu mamá y tu papá también se equivocaron un poquito, y ahora todos estamos tratando de encontrar la manera de arreglar las cosas». Diego se quedó pensando, con esa seriedad que a veces tienen los niños cuando están procesando información complicada. «Mientras tanto yo no te puedo ver», me preguntó. «Mientras tanto yo te amo y tú me amas, y eso es lo más importante», le dije. «Las visitas van a llegar cuando tengan que llegar».
En ese momento escuché un carro frenando bruscamente en la calle. Me levanté con Diego en brazos y vi una camioneta blanca que reconocí inmediatamente. Era la de Martín. Las puertas de la camioneta se abrieron como si fueran de emergencia. Salieron Martín y Valeria corriendo hacia mi puerta. Valeria tenía la cara roja, como si hubiera estado llorando, y Martín tenía esa expresión de pánico que ponen los papás cuando no encuentran a sus hijos. «Diego», gritó Valeria antes de llegar a donde estábamos. «Niño, ¿cómo te atreves?» Diego se aferró más fuerte a mi cuello, como si supiera que el momento feliz se había terminado. «Valeria», le dije, tratando de mantener la calma. «Está bien, está conmigo. No le pasó nada». «¿Que no le pasó nada?», me gritó y su voz tenía un tono histérico que no le había escuchado antes. Se salió de la escuela solo. Caminó 6 cuadras por la calle. Podría haber pasado cualquier cosa. Tenía razón, y lo sabía. Lo que había hecho Diego era peligroso e irresponsable, pero también sabía que lo había hecho porque me extrañaba, porque necesitaba verme. «Tienes razón», le dije. «Fue muy peligroso, pero ya está aquí, ya está bien». Martín se acercó a nosotros. «Diego, bájate de ahí», me dijo, pero su voz no sonaba enojada, solo cansada. «¿Vámonos a casa?» «No quiero», dijo Diego, aferrándose más fuerte a mí. «Quiero quedarme con el abuelo Rogelio». «Diego», le dijo Valeria con esa voz que usan las mamás cuando se están esforzando por no gritar, «te bajas ahora mismo o te vas a meter en un problema muy grande». «Ya estoy en un problema muy grande», le contestó Diego con una lógica aplastante. «Mejor me quedo aquí». A pesar de todo, Martín y yo nos miramos y casi sonreímos. Diego tenía 8 años, pero a veces razonaba como adulto. «Mi amor», le dije a Diego, «tienes que irte con tus papás. Ellos estaban muy preocupados por ti. ¿Tú también estás preocupado por mí?», me preguntó. «Claro que sí», le dije. «Por eso quiero que vayas con ellos, para que estés seguro». Diego me miró a los ojos como si estuviera tratando de descifrar si le estaba diciendo la verdad o solo lo que tenía que decir. «¿Me prometes que nos vamos a ver otra vez?», me preguntó. La pregunta me puso en una situación imposible. No podía prometerle algo que no dependía de mí, pero tampoco podía mentirle. «Te prometo que siempre voy a estar aquí cuando me necesites», le dije, y esa era la única promesa que sabía que podía cumplir. Diego asintió, como si entendiera que esa era la mejor respuesta que me podía dar en esas circunstancias. Me dio un beso en la mejilla y se bajó de mis brazos. «Abuelo», me dijo antes de caminar hacia sus papás, «mi caballito de madera todavía está esperándome. Tu caballito siempre va a estar esperándote», le dije. Diego sonrió por primera vez desde que habían llegado sus papás. Luego caminó hacia Martín, que lo levantó en brazos sin decir nada. Valeria me miró con esos ojos verdes que ya no parecían de gato enojado, sino de madre asustada. «Don Rogelio», me dijo, y su voz era diferente, más suave. «Gracias por cuidarlo». «No tienes que agradecer», le respondí. «Es mi nieto». Ella asintió, como si finalmente hubiera entendido algo que antes no entendía. «Vamos a tener que hablar», me dijo Martín. «Los 3, pero no ahora. Cuando estemos más tranquilos. Cuando ustedes quieran», le dije. Se fueron en su camioneta, Diego saludándome por la ventana trasera hasta que desaparecieron al dar la vuelta en la esquina. Me quedé parado en la puerta de mi casa, sintiendo una mezcla extraña de esperanza y preocupación. Diego me había demostrado que me amaba tanto que estaba dispuesto a arriesgarse con tal de verme. Pero también me había demostrado que la situación lo estaba afectando más de lo que cualquiera de nosotros había pensado. Por primera vez en semanas, el teléfono sonó esa misma noche, y por primera vez en semanas, era la voz que esperaba escuchar. «Papá», me dijo Martín, «¿podemos hablar? Papá, ¿podemos hablar?». La voz de Martín sonaba diferente esa noche. No tenía el tono tenso de las últimas semanas, pero tampoco era la voz cálida de antes. Era la voz de alguien que había entendido que las cosas no podían seguir como estaban. «Claro, hijo», le respondí, sintiendo cómo mi corazón empezaba a latir más rápido. «Dime». «No por teléfono», me dijo. «¿Puedes venir mañana en la tarde? Como a las 5, después de que Diego haga su tarea». La invitación me tomó por sorpresa. Después de todo lo que había pasado, después de mi carta prometiendo no ir sin invitación, finalmente me estaban invitando. «¿Estás seguro?», le pregunté. «¿Valeria está de acuerdo?».
Fue idea de ella, me dijo Martín, y eso me sorprendió más que cualquier otra cosa. Lo de hoy con Diego nos hizo pensar, nos hizo entender que las cosas no se pueden quedar así. Esa noche no dormí casi nada. Me quedé despierto imaginándome qué me iban a decir, cómo iba a ser esa conversación. ¿Me iban a poner más reglas? ¿Me iban a prohibir definitivamente ver a Diego? O tal vez, solo tal vez, habíamos encontrado una manera de arreglar lo que se había roto. Al día siguiente me desperté temprano y me dediqué a arreglar la casa. No porque fueran a venir a visitarme, sino porque necesitaba hacer algo con las manos para calmar los nervios. Limpié, acomodé, regué las plantas del patio. A las 3 de la tarde ya estaba vestido con mi mejor camisa, peinado y con esa loción que guardaba para ocasiones especiales. Llegué a su casa exactamente a las 5. Esta vez sí toqué el timbre y esperé. Martín abrió la puerta, y por primera vez en semanas me sonrió. No era su sonrisa completa de antes, pero era una sonrisa real. «Pasa, papá», me dijo. La casa se veía igual que siempre, pero algo en el ambiente era diferente. No había esa tensión que se podía cortar con cuchillo como la vez anterior. Valeria estaba en la sala, sentada en el sillón, con una taza de café en las manos. Cuando me vio entrar, se levantó. «Hola, Rogelio», me dijo, y aunque su voz seguía siendo cautelosa, ya no tenía esa frialdad de antes. «Hola, Valeria», le respondí. «Gracias por invitarme. Siéntate», me dijo Martín, señalando el sofá. «¿Quieres café? Por favor», le dije, aunque no tenía ganas de café sino de saber qué iba a pasar. Diego no estaba a la vista, y cuando pregunté por él, Valeria me dijo que estaba en su cuarto haciendo tarea, pero que después podría bajar. Nos sentamos los tres en la sala como si fuéramos extraños negociando algo importante. En cierta forma, eso era exactamente lo que éramos. «Rogelio», empezó Valeria, y me sorprendió que fuera ella quien tomara la palabra. «Lo que pasó ayer con Diego nos asustó mucho. A mí también», le dije honestamente. «Pero también nos hizo entender algo», continuó. «Nos hizo entender que Diego nos necesita a todos. Te necesita a ti, nos necesita a nosotros, pero nos necesita sin estar en el medio de problemas de adultos». Asentí, esperando a que continuara. «Tu carta», me dijo, y sacó de una mesa la carta que yo había escrito semanas atrás. Nos hizo pensar mucho. «¿La leyeron?», le pregunté. «La leímos», me dijo Martín. «Varias veces. Y nos hizo sentir mal», agregó Valeria. «Nos hizo sentir mal porque nos dimos cuenta de que tal vez fuimos muy duros contigo». Sus palabras me cayeron como un bálsamo en una herida que había estado ardiendo durante semanas. «Pero también», continuó Valeria, «nos hizo entender que tú también entendiste algunas cosas. Entendiste que habías estado, bueno, que habías estado muy intenso desde que murió María Elena». «Sí», admití. «Creo que sí estuve muy intenso. Ustedes tenían razón en eso. Pero nosotros no tuvimos la razón en la manera como te lo dijimos», me dijo Martín. «Eso estuvo mal, papá. Muy mal». Valeria asintió. «Yo estuvo especialmente mal», me dijo. «Te dije cosas muy crueles, y no tenía derecho a tratarte así». «¿Por qué lo hiciste?», le pregunté, no con enojo, sino con curiosidad genuina. Valeria suspiró y miró su taza de café como si ahí estuviera la respuesta. «Porque tenía miedo», me dijo finalmente. «Miedo de que Diego te quisiera más a ti que a mí. Miedo de que cuando hablabas de María Elena y de los viejos tiempos, estuvieras diciendo que antes todo era mejor. Miedo de no ser suficiente para esta familia». Sus palabras me sorprendieron por su honestidad. Doña Carmen había tenido razón. Valeria había estado celosa, pero no por maldad sino por inseguridad. «Valeria», le dije, «nunca pensé que antes todo era mejor. Solo que extrañaba mucho a María Elena, y me hacía bien recordarla con ustedes». «Lo sé», me dijo, «y está bien recordarla. Era una mujer maravillosa, y Diego tiene derecho a conocer historias de su abuela, pero yo me sentía como si cada vez que la recordabas, estuvieras comparándome con ella». «Nunca te comparé con ella», le dije. «Son personas diferentes, en momentos diferentes de mi vida». «Ahora lo sé», me dijo Valeria, «pero entonces no lo sabía». Martín había estado callado, escuchando nuestro intercambio. Finalmente habló. «Papá», me dijo, «nosotros también queremos pedirte disculpas, especialmente yo. Debería haberte defendido. Debería haber hablado contigo antes de que las cosas llegaran tan lejos».
Martín, le dije, tú estás casado. Tu primera lealtad es con tu esposa y tu hijo. Eso está bien. Sí, me dijo, pero mi lealtad con ellos no debería significar desleal contigo. Tú sigues siendo mi papá. En ese momento escuchamos pasos bajando las escaleras. Era Diego, que había terminado su tarea, y venía a ver qué estaba pasando. Cuando me vio, su cara se iluminó como un foco. Abuelo Rogelio, me gritó, corriendo a abrazarme. Hola, mi cielo, le dije, sintiendo que todo el dolor de las últimas semanas se desvanecía con ese abrazo. ¿Ya no estás peleado con mis papás? Me preguntó con esa directez que tienen los niños. Nunca estuvimos peleados. Le mentí piadosamente. Solo tuvimos un malentendido, pero ya está arreglado. ¿Quiere decir que ya puedes venir otra vez? Me preguntó, y sus ojitos brillaban de esperanza. Miré a Martín y a Valeria. Ellos se miraron entre sí, y luego Valeria asintió. Sí, le dijo Martín a Diego. El abuelo puede venir otra vez, pero vamos a tener nuevas reglas. ¿Qué reglas? Preguntó Diego, poniéndose serio. Reglas para todos, me dijo Valeria. Para el abuelo, y para nosotros también. Se levantó, y fue por una libreta donde había escrito algo. Regresó, y se sentó frente a nosotros. Estas son las reglas que pensamos, me dijo. Primera, el abuelo viene los domingos, pero no todos los domingos. Un domingo sí, uno no. Así Diego puede tener tiempo contigo y tiempo para sus otras actividades. Me pareció razonable. Además, significaba que iba a ver a Diego cada 15 días, no nunca. Segunda regla, continuó Valeria. Si algún domingo tenemos planes familiares o Diego tiene algo importante, te avisamos con tiempo para cambiar la visita, no para cancelarla. Eso también me pareció justo. Tercera regla, dijo Martín, cuando vengas, no es solo para ver a Diego. Vienes a convivir con toda la familia. Eso significa que también platicas con nosotros, que nos incluyes, que no nos haces sentir como si fuéramos obstáculos entre tú y él. Era una regla que me dolía un poquito porque significaba reconocer que tal vez sí había hecho eso antes, pero era justa. Cuarta regla, continuó Valeria. Hablamos de María Elena cuando sea natural, pero no convertimos cada visita en un memorial. Diego necesita vivir en el presente también. Y quinta regla, terminó Martín. Si alguno de nosotros se siente incómodo con algo, lo hablamos en el momento. No dejamos que se acumule hasta explotar como esta vez. ¿Estás de acuerdo con las reglas, abuelo? Me preguntó Diego, como si él fuera el juez de ese tribunal familiar. Estoy de acuerdo, le dije. Pero yo también tengo una regla. ¿Cuál? Me preguntó Valeria. Si yo hago algo que los molesta, me lo dicen directamente a mí. No hablan de ello cuando yo no esté. Y si ustedes necesitan tiempo sin visitas, me lo dicen con honestidad. No inventan excusas. Trato hecho, me dijo Martín, extendiendo su mano para que la estrechara. Trato hecho, le dije, estrechando su mano. Trato hecho, dijo Valeria, poniendo su mano sobre las nuestras. Trato hecho, gritó Diego, poniendo su manita sobre todas las demás. Y ahora, me dijo Diego con una sonrisa traviesa, ¿puedo ver mi caballito de madera? Martín fue a buscarlo al cuarto, donde lo habían guardado. Cuando regresó con la bolsa de papel café que yo había llevado hacía semanas, mi corazón se llenó de emoción. Diego abrió la bolsa como si fuera la mañana de Navidad. Cuando vio el caballito azul y blanco con la crin amarilla, sus ojos se hicieron enormes. Está padrísimo, me dijo, abrazando el caballito contra su pecho. ¿En serio lo hiciste tú, abuelo? Con estas manos, le dije, mostrándole mis manos viejas y arrugadas. ¿Me enseñas a hacer uno? Me preguntó. Claro, le dije, pero va a tomar varias visitas. Los caballitos no se hacen en un día. No importa, me dijo Diego. Ahora ya sé que vas a regresar. Esa tarde me quedé a cenar con ellos. Valeria hizo pozole, y aunque no estaba exactamente como lo hacía María Elena, estaba muy bueno. Platicamos de cosas simples, de la escuela de Diego, del trabajo de Martín, de las plantas que estaba tratando de rescatar en mi patio. Cosas normales, sin tensión, como debían ser las cenas familiares. Cuando me fui esa noche, Diego me abrazó en la puerta. Abuelo, me dijo, ¿me prometes que ya no te vas a desaparecer? Te prometo que siempre voy a estar aquí cuando me necesites. Le dije,
la misma promesa que le había hecho el día anterior, pero ahora con la certeza de que la iba a poder cumplir. «Y tú también me prometes que no te vas a escapar de la escuela otra vez», le dije. «Prometo», me dijo, riéndose. «Ya no necesito escaparme». Martín me acompañó hasta el camión. Antes de que subiera, me puso una mano en el hombro. «Papá», me dijo, «siento mucho todo lo que pasó. Debería haber manejado las cosas diferente desde el principio. Todos deberíamos haber manejado las cosas diferente», le dije. «Pero lo importante es que lo arreglamos». «¿Tú crees que va a funcionar?», me preguntó. «¿Tú crees que vamos a poder hacer esto bien?». «Creo que si todos ponemos de nuestra parte, sí», le dije. «Creo que Diego vale la pena el esfuerzo». «Definitivamente vale la pena», me dijo Martín. El camión llegó en ese momento. Antes de subir, volteé a ver la casa. En la ventana del cuarto de Diego había una lucecita encendida, y podía ver la silueta de mi nieto jugando con su caballito de madera. Durante el trayecto de regreso a mi casa, pensé en todo lo que había pasado en las últimas semanas. Había aprendido que amar a alguien no significa tener derecho automático a su tiempo y su atención. Había aprendido que ser abuelo en una familia moderna era diferente a como había sido ser abuelo en el pasado. Había aprendido que a veces hay que perder algo para poder valorarlo realmente, pero también había aprendido algo más importante, que las familias pueden romperse, pero también pueden repararse si todos están dispuestos a hacer el trabajo necesario. Cuando llegué a mi casa, me senté en mi sillón favorito y miré las fotos de la familia. La foto de María Elena y yo el día de nuestra boda seguía ahí en el centro, pero ya no me dolía verla. Ahora me hacía sonreír, porque sabía que aunque ella no estaba físicamente, había ayudado a crear algo hermoso que iba a continuar, el amor entre un abuelo y su nieto. El domingo siguiente, tal como habíamos acordado, no fui a visitarlos, pero no me sentí excluido, sino que estaba disfrutando de la expectativa. Diego me llamó por teléfono el sábado por la noche para recordarme que el próximo domingo era mi domingo, como él lo había bautizado. «Abuelo», me dijo por teléfono, «¿me vas a enseñar a tallar madera el próximo domingo?». «Vamos a empezar», le dije, «pero primero tienes que aprender a usar las herramientas básicas». «¿Puedo hacer un caballo como el mío?». «Puedes hacer lo que quieras», le dije. «Esa es la magia de trabajar con las manos. Puedes crear lo que se te ocurra». «¿Sabes qué, abuelo?», me dijo antes de colgar. «¿Qué, mi cielo?». «Creo que voy a hacer un caballito para ti también, para que cuando yo no esté contigo, tengas algo mío que te acompañe». Después de colgar, me quedé un rato sosteniendo el teléfono, sintiendo cómo se me llenaba el pecho de una felicidad tranquila, diferente a la felicidad desesperada de antes. Era una felicidad que sabía que iba a durar porque estaba construida sobre bases sólidas. Respeto mutuo, límites claros y amor genuino. Esa noche dormí mejor que en meses, y por primera vez desde que murió María Elena, cuando me desperté al día siguiente, no sentí ese vacío en el pecho que me había acompañado durante tanto tiempo. Seguía extrañándola, siempre la iba a extrañar, pero ya no sentía que su ausencia hubiera dejado un hoyo negro en mi vida. Había aprendido algo que solo la experiencia puede enseñar, que el amor verdadero no se agarra con las manos cerradas, sino que se ofrece con las manos abiertas. Y cuando lo ofreces así, con libertad, con respeto, con paciencia, casi siempre regresa a ti multiplicado. Mi nieto me había enseñado que valía la pena pelear por el amor, pero también había aprendido que a veces la mejor manera de pelear es soltar, confiar y esperar, porque el amor real siempre encuentra su camino de regreso a casa.